Siempre se ha dicho que cuando hablamos de negocio debemos procurar dejar las emociones de lado, pero en el tema de la vivienda se hace un poquito más complicado. Principalmente nosotros aquí en República Dominicana se nos enseña a muy temprana edad que lo que te da seguridad, que lo que te da estabilidad es tener una vivienda. Antes, pues se comenzaba así poco a poco a ir construyendo tu vivienda, ya sea que tú te compres un terreno y comienzas a construir poquito a poco hasta que tú puedas vivir en tu casa propia, pero ha llegado una nueva modalidad, diferentes facilidades en la que tú puedes adquirir tu vivienda sin tener que durar todo ese tiempo de construcción. Este es el tema de tú pagar una hipoteca, o sea, tomar un préstamo en un banco y luego pagar ese préstamo por una cantidad X de años, que pueden ser 10, pueden ser 20 años. Entonces las personas dicen, oye, pero si yo voy a durar 10 años alquilado, es mejor yo pasar esos 10 años pagando ese dinero, pero ya para algo que se va a quedar para mí. Entonces aquí es donde viene ese dilema. ¿Qué es mejor, vivir alquilado 10 años o estar 10 años pagando esa hipoteca o ese préstamo por esa casa? ¿Comprar o alquilar? Esta es una pregunta que probablemente no se puede responder a la ligera con un sí o con un no, con compra o no compres. Esta es una pregunta que hay que responderla analizando varios elementos y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy en este video. Es importante que tú sepas que estas informaciones se te dan para que tú estés orientado y conozcas de manera general cuáles son los puntos que hay que analizar para tomar la decisión. Pero esto no quiere decir que es una asesoría definitiva para ti en particular, porque si tú vas a recibir asesoría de un experto para que te ayude a tomar una decisión entre si comprar una vivienda o alquilarla, pues ya esa persona tendría que conocer tu situación financiera en particular, cuál es tu capacidad de endeudamiento y otros elementos que son importantes que vamos a ver ahora para tú tomar esa decisión. La mayoría de los expertos hablan de las ventajas o las desventajas de comprar o alquilar en función del tema financiero. Digamos, ¿qué te sale más económico a ti, si comprar una casa o alquilarla? Y ahí viene un desglose de gastos que están incluidos. En el tema de la compra están los impuestos que tú pagas cuando compras, los impuestos dependiendo del país que tú tienes que pagar por tener esa vivienda, las reparaciones que te corresponden a ti realizarla directamente ya viviendo tú en la casa y una serie de gastos que tienen que ver con la hipoteca. Si te cambia la tasa de ese préstamo, etcétera, etcétera. Ellos hacen un resumen de todos esos gastos que tú tienes que incurrir hasta que esa vivienda ya es completamente tuya. Y pues en el tema de tu alquilar, de estar viviendo alquilado, pues entonces ahí estarías hablando de estar pagando una cuota mensual, pagar el mantenimiento del lugar donde vives, y quizás algunos costos de mudanza, porque probablemente tú vives en una casa alquilada un tiempo, pero ya luego tienes que mudarte a otra casa y todo eso implica algunos gastos. En una oportunidad leí esta frase que dice, espera siempre lo mejor, pero prepárate para lo peor. Eso es para que no te agarren asando batata, como dicen aquí en República Dominicana, refiriéndose a que no te sorprenda ninguna eventualidad. Entonces, cuando tú vayas a comprar una casa, si ya lo tienes decidido, lo primero que tienes que tener pendiente es tener por lo menos el 30% del valor de esa vivienda. ¿Y para qué? Porque tú vas a dar un 20% como enganche para tú tener pues su préstamo hipotecario, pero debes quedarte con un monto, en este caso un 10% aproximadamente, para que lo puedas tener quizás en un instrumento que te pueda ir generando interés y que no se lo coma la inflación, que puedas tener ese dinero disponible en un momento que pueda ocurrir algo como por ejemplo que te quedes sin ingresos. Si tú eres asalariado y te quedas sin tu trabajo, pues puedas tener con qué pagar las cuotas un tiempo hasta que tú vuelves a conseguir otro trabajo, o al menos para que tú veas la situación que se te presente, de qué manera la puedes resolver y así no tienes inconvenientes y ese dolor de cabeza con ese préstamo hipotecario. Hay cosas que tú puedes directamente analizar sin tener que ir a un experto y es, tienes que saber con relación a la economía de tu país, cuál es la tasa de interés para préstamos hipotecarios, cuáles son las facilidades que da el gobierno para tú poder adquirir una vivienda, si tienes algunas facilidades, cuáles son los impuestos, qué tal la legislación, qué tú tienes que pagar en el momento de hacer esa compra de esa vivienda. Eso lo tienes que tener muy claro. Y por el otro lado, conocer de tus finanzas personales, cuál es tu capacidad de endeudamiento. Tú no puedes endeudarte por más de un 30% de tus ingresos mensuales, porque de lo contrario no vas a poder cubrir con la cuota. Inclusive se recomienda que cuando tú vayas a adquirir una vivienda, tú no puedes tomar, por ejemplo, tú calculas tu ingreso anual y lo multiplicas por 3. No puedes pasarte de ese monto para adquirir una vivienda. Entonces eso te va a dar un poquito de orientación al momento de tomar una decisión, si tú estás preparado, estás preparada para tú adquirir un préstamo hipotecario.
Y una de las cosas que te puede hacer a ti ver que es importante conocer la situación en particular de la persona que va a alquilar o a comprar es, por ejemplo, alguien que sea un comerciante, un negociante que tenga $4,000 en sus manos. Se le va a hacer un poquito difícil ir y darlo para una hipoteca cuando pudiera quizás reinvertirlo en su negocio y tener una alta rentabilidad. Y ya luego entonces ver en el momento que pueda comprar la casa con unas condiciones quizás más favorables. Entonces tú dirás, bueno, ya eso va a depender mucho de la situación financiera de la persona y, como te decía, de la condición del entorno, lo que te permita, lo que sea más favorable en tu país realizar en ese momento. Algunas personas prefieren alquilar porque se sienten más libres, se sienten con el poder de decidir moverse en el momento que entiendan, mudarse de casa. Si le toca a un vecino que quizás con el que no se llevan tanto, pues se mueven y ya. Si son propietarios se hace un poquito más difícil. También prefieren a veces alquilar un tiempo en una zona para poder conocer el entorno y ver si es un lugar donde puedan hacer familia, crear su hogar, y esto le permite cuando adquieren primero un alquiler. Cuando estás comprando sientes un poco de estabilidad, pues estás creando un patrimonio, estás dejando un legado y te llenas en ese entorno de muchos recuerdos, de muchas vivencias que no quieres dejar ir, no quieres dejar escapar, y ya eso es un tema ya un poquito que está relacionado con lo sentimental, con lo que como tú te sientas en ese lugar. Te dejo esta lista de ventajas y desventajas entre alquilar y comprar, pero recuerda que lo más importante antes de decidir si comprar o alquilar es conocer tu situación financiera de ese momento, conocer la situación financiera de tu país, de qué es más conveniente en ese momento. Y recuerda que si quieres seguir disfrutando de este y otros contenidos similares, solo tienes que suscribirte aquí debajo y darle a la campanita para que te avise cada vez que yo suba un video. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y yo te espero en la próxima. Para mí es muy valioso si me das un like y a ti pues no te cuesta nada. Un besote.